Bueno, muy bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces estamos trabajando la parte pues de como del editor de Power Query. Habíamos quedado pues el día de hoy como trabajar de forma, pues hacer como un repaso de forma rápida con la conexión de los archivos externos. En este caso creo que es el 12, 13 y 14. Entonces voy a archivos para descargar. Voy a descargar el archivo 12, que es la base de datos que está en Access. Voy a descargar acá en el escritorio el número 13, que es la base de datos de clientes, y el número 14, que es el de productos. Voy a abrir acá Excel. Entonces voy a ir a la cinta datos. Voy acá a la opción de obtener datos. Ya saben que para los que tienen la versión 2010 o 2013, pues se les activa una pestaña que llama Power Query, ¿sí? Pero tiene, digamos, como estas mismas opciones. Entonces, para los de Power Query o datos, vamos a obtener datos desde una base de datos. En este caso le voy a decir que una base de datos de Access. Me dice que dónde está, voy a ir a escritorio y voy a importar esa base de datos. Power Query me va a preguntar que esa base de datos tiene dos tablas, tipo de envío y ventas. En este caso necesito las dos, entonces le voy a dar que me seleccione varios elementos y voy a seleccionar estas dos. Recuerden que si yo le doy cargar o cargar en, lo que hace es que coge esa información y es como si me la copiara y me la pegara dentro de la hoja de cálculo, que era lo que yo hace 8 días les decía. Eso se puede hacer, pero es como sobrecargarnos de información, la cual ya la tenemos en ese archivo o en esa fuente externa. Entonces ahí simplemente le digo transformar datos. ¿Por qué le voy a decir que transformar datos? Porque es que quiero llevarlos a Power Query para poder verificar cómo me está reconociendo o de qué manera me reconoce o identifica cada uno de esos elementos dentro del Power Query. Ya desde aquí, pues acá me cargó ya los dos tablitas, ya podríamos entrar a revisar cada tabla frente a sus columnas, frente a sus valores, que es lo que ahorita vamos a empezar a trabajar. De una vez voy a cargar el archivo 13, el archivo 14, que hacen parte pues del ejercicio. Entonces desde acá mismo, desde Power Query, yo puedo decirle inicio y en toda la derecha, nueva consulta, nuevo origen, decirle que voy a cargar un archivo, un libro de Excel. Y en este caso le corresponde al archivo 13 clientes. Entonces él me dice que en ese archivo clientes tiene una hojita de cálculo que se llama chip 1. ¿Y por qué se llama así? Porque pues allá dentro del archivo de Excel aparece como hoja 1 y ahí está la información. Le va a decir que aceptar. No la voy a dejar con ese nombre. De una vez le voy a dar clic derecho, cambiar nombre y le voy a colocar clientes. Y de una vez vamos a cargar el último archivo, inicio, en toda la derecha, nuevo origen, archivo, el libro de Excel que corresponde al archivo 14, productos, importar. También lo mismo, me dice que solamente tiene una hoja de cálculo que se llama Sheet 1, aceptar. Y ahí me lo cargó y a esta la voy a colocar, cambiar nombre, productos. Es muy importante que definamos los nombres.
porque cuando eso lo llevemos al modelo de datos a través de Power Pivot, pues se nos va a hacer más fácil la relación y todo el cuento. Dentro de ese proceso que acabamos de hacer, pues no siempre, no todas las veces, esa importación de esos datos externos, de esas fuentes externas, es 100% satisfactorio. Hay veces que quedan algunos elementos no organizados como queremos, como se prevé pues que queden. ¿Eso de qué depende? Pues depende de muchos factores. El primero de ellos, y creo que lo hablamos la semana pasada, es que no sabemos cómo se estructuraron las fuentes externas. Recuerden que tenemos una fuente externa que era la base de datos, que es donde está tipo de envío y ventas. Había otra fuente externa que era un archivo de Excel, que era donde estaban los clientes, y otro archivo como fuente externa de Excel, que es donde estaban los productos. Puede que allá estructuralmente la información esté muy bien organizada, las columnas, los formatos de columna, pero no siempre cuando se importa esa información, de pronto se viene con esas características previas. Entonces ahí es donde es indispensable que a través de Power Query hagamos toda esa transformación de esas fuentes, de esos registros, identifiquemos lo que necesitamos, eliminemos lo que no necesitamos y así de esa manera pues ya tengamos un conjunto de elementos, unas tablas bien estructuradas con sus respectivos registros. Vamos a analizar en este caso, empecemos con, bueno, y hagamos otra cosa, carguemos acá de una vez ese archivo externo. Yo creo que lo había dejado por acá, es que no recuerdo, es el nombre de la fuente. Bueno, sí. Entonces yo les había dicho, pues ustedes saben que desde Internet podemos buscar muchos sitios de tablas, de fuentes externas que están en Internet. Creo que acá está, es World Population. Como para ir derecho, pues eso lo hicimos Population Review con states. Listo. Entonces, esta es una fuente externa que trae, digamos, como la población de las diferentes ciudades o estados de Estados Unidos. Ahí está. Entonces ya saben que cuando es una fuente externa, copiamos la dirección. Vamos a, si estamos desde Excel, datos, fuente externa, acá lo mismo, inicio, nuevo origen, otros orígenes, web. Miren que casi lo mismo. Copio la dirección, aceptar, esperamos a que me conecte. Esperemos a que nos conecte. Y mientras que nos conecta, no sé si hasta ahí de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, como para que vayamos analizando, revisando. Con mucho gusto. Bueno, esperemos ahí que nos conecte un momentico. Todo eso es bueno que pase, porque hay veces que uno dice, venga, pero él le conectó rapidísimo y a mí como se me demoró. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay veces que dependiendo de la fuente donde yo me esté copiando la información, en este caso de una dirección de internet, ahí tenemos que mire que esa conexión se está demorando de pronto un poquitico fuera de lo normal, aunque pues ahí está dentro de lo normal, ¿no? 1 o 2 minuticos, hay unas que son muy rápidas, las de Wikipedia conectan muy rápido, pero esos sitios que de pronto están muy bien estructurados, que tienen gráficas como este, porque ustedes se dieron cuenta pues que él tiene por acá un mapa, todo el cuento. Entonces, mientras que él logra como organizar esa información para poder decir, vea, de esa página hay tales y tales elementos, entonces a veces toma más tiempo, ¿sí? Miremos a ver, todavía no,
Esperemos un momentico y si no cancelamos y buscamos otro sitio. Ahí voy. Entonces, de ese sitio en internet me dice que tiene dos recursos. Este inicial, que generalmente es el encabezado del sitio web, que no tiene nada de lo que me sirve, y me dice que cargó esta tabla 0. Mírenla ahí, ahí está la que necesito. Véanla ahí. Como estoy desde Power Query directamente, pues no me dice transformar ni cargar, sino que de una vez aceptar, y ahí me va a conectar esa base. Ahí me la conectó. Y no la va a dejar como tabla 0, sino que la va a dejar como población o datos. Datos, población. Le dan los nombres que quieran, pero es importantísimo darle unos buenos nombres para que ustedes en el modelo entidad-relación sepan de quiénes le están hablando. Entonces vamos a iniciar con la cinta inicio, con la herramienta transformar, con el grupo de herramientas transformar. Vamos a mirar qué es lo que sucede en Power Query. Yo les decía que Power Query trabaja con un lenguaje que se conoce como el lenguaje M. Nos tocaría aprender otro lenguaje si ya veníamos trabajando con macro en Excel, con Visual Basic. Acá hay otro tipo de lenguaje. Y eso lo vemos acá arribita, mírenlo. Él automáticamente nos generó ese lenguaje. Lo que pasa es que nosotros no vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Porque eso tomaría otro curso y creo que más extenso. Lo que hacemos es analizar cada una de las columnas si no las entregó de forma correcta. Entonces miremos. Este es como el ranking que le dan a cada uno de los estados. Nos dice que tiene el valor 1, 2, 3. ¿Qué significan estos elementos? El tipo de dato. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros seleccionamos las columnas y le decimos, venga, esta columna tiene formato moneda, esta columna tiene formato fecha. Acá hay que hacer exactamente lo mismo, pero miren desde donde yo lo hago. ¿Sí ven? O para eso también está la cinta inicio, el grupo de herramientas transformar, tipos de datos. Mire que desde ahí también podría establecer por columna a qué tipo de dato corresponde cada uno de los valores que hay en esa columna. En este caso está bien. ABC, miremos qué es ABC. ABC es tipo de dato texto, correcto. Acá estamos almacenando texto. Miremos esto, el número de población del año 2022. Y mire cómo me lo está identificando como tipo texto. Aquí ya sabemos que tenemos un problema, porque obviamente con estos datos podemos trabajar promedio de población, suma total de habitantes, etcétera, etcétera. Y él no me lo puede identificar como un tipo de dato texto, no me va a servir. Miremos acá como crecimiento en el 2022, me lo está colocando como un valor porcentual. Porcentual, está bien, pero ahorita vamos a ir a mirar la fuente, porque a veces pasa, y creo que por eso fue que me centro tanto en este sitio, para que nos identifiquemos y nos conectemos todo lo que nos puede suceder. Ahora miremos este siguiente, lo mismo, miren, población del 2021, me la está identificando como texto. Y ya sabemos que estos datos no pueden ser identificados como texto. ¿Eso por qué sucede? Entonces ahorita sí, vayámonos al sitio web de donde tomé los datos. Porque yo les dije hace 8 días que según como el diseñador web, el desarrollador web, la persona que diseñe estos sitios, pues puede pasar que ellos acá pues en esa parte de diseño web, de desarrollo web, no es tan relevante, no es tan importante como suministren la información. Pues me hago referencia a cómo sea digitada. Obviamente ellos la digitaron acá los valores 39.614.128
con separadores de coma para los millares. Entonces, obviamente mi Excel, si yo me voy a la configuración de mi panel de control y vengo acá a configuración de región recuerden que en Windows 7, en Windows 8.1 se llama configuración regional o de idioma, pues esa configuración yo la tengo diferente. Mire que yo tengo los decimales con coma y tengo los separadores de millares con punto. Entonces yo ya sé que ahí el hecho de que en ese sitio esta información haya sido digitada así, pues voy a tener problemas. Por esa razón es que el Power Query me colocó estos valores como datos tipo texto. Si hubiera venido una sola coma, me los hubiera identificado como números decimales. Pero como venían dos comas, él está interpretando que esos datos son texto, porque él no es capaz de ir a hacer conversiones ni nada de eso. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Miremos la parte de el porcentaje. Mire que acá me dice que 13,0% y acabo de ver que no es el 13%, es el 0.13%. Entonces, Power Query cuando recibió esa información, cogió este valor y creo que me lo multiplicó por 100, sí, obvio. Vamos a ver, 0.13 por 100, ahí está. Entonces ya sabemos que también hay un problema con estos datos que me tomó. Los tengo que dividir por 100 para que ahí sí me quede como me los está dando o me los está entregando el sitio web. Entonces miren que hay unos elementos de fondo importantes que hay que corregir, pero eso lo vamos a hacer con Power Query y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Power Query, cuando le importa los datos a ustedes desde cualquier fuente, recuerden que como esto trabaja con lenguaje M, eso lo hace a través de unos pasos. Acá todos los procesos que hagamos, que ahorita vamos a hacer muchos, ustedes se van a dar cuenta que todo se hace a través de una serie de pasos. Pasos. Estos 3 pasos no los hicimos nosotros. Power Query los hizo a través de su lenguaje M de forma automática. ¿Y qué significa eso? Que lo que hace es que cuando yo le dije que fuera en este caso a la web, en este caso que fuera a Access, que en este caso que fuera al libro de Excel, y me trajera esa información y me la montara aquí en Power Query, me la trajera a Power Query, pues él se encargó de hacer unos procesos internos. Y esos procesos que va generando, de acuerdo a la información que está extrayendo de allá, que me está importando de esa fuente interna, la empieza a generar a través de una serie de pasos. El primer paso fue la fuente origen. Entonces fue cuando se fue al sitio web, conectó el sitio web y mire que él hace allá un proceso que muy seguramente nosotros no vamos a entender y tampoco nos interesa entenderlo. Pero ese fue el primer paso que él hizo. El segundo paso fue la parte de navegación, o sea, cárgueme esos datos y tráigamelos acá. Acá ustedes se están dando cuenta que en este paso, mire cómo están llegando los datos originalmente, mire, ahí sí están como yo los necesitaba, 0,13, 1.24, de igual forma este me lo cargó como venía normalmente, pero aquí lo que afectó fueron las comas. Acá como si este venía con punto, entonces ahí sí pudo hacer, digamos, como la conversión. Y el tercer paso generado fue el tipo cambiado, o sea que él trató de darle la interpretación a cada una de estas columnas y decir, ah, vea, esto es un tipo de columna numérico, este es de tipo texto, este es de tipo texto, este es de tipo porcentual, etcétera, etcétera. Y así lo hizo con cada uno de estos, miren. Aquí solamente llegó hasta ese paso, acá también llegó hasta ese paso, acá se alcanzó a hacer 4 pasos, pero mire que él fue el mismito solito que los hizo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que algunos pasos que él ejecuta, pues de pronto no son los que yo necesito.
no son los que yo requiero. Acá lo sencillo, acá no existe control Z. Si ustedes se dan cuenta, mire que acá no aparece deshacer. Miren. Como cuando yo hago algo en Word o en Excel y yo ahí me equivoqué y le doy control Z y se deshace ese último acción ejecutada. Acá no. Acá ese control Z no existe. El deshacer no existe. Porque acá todo se maneja a través de pasos. Entonces, cuando ustedes se ubican en cada uno de los pasos, mire que aparecen unas X. Ese es el deshacer. Ya, simple. Yo hice algo, no me funcionaba o no era lo que yo necesitaba, voy y elimino ese paso y listo. Eso es todo. Y entre todos los pasos puedo eliminar pasos intermedios. Tampoco habría problema. Entonces, digamos que esa es una característica muy especial que tiene Power en el momento en que yo trato o trabajo los datos. En todo ese carretazo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Estoy acá como en cámara lenta, pero es porque quiero que eso quede muy claro y no quiero como generar traumatismos o aburrimiento y ustedes terminen diciendo que es que eso es muy aburridor, es una herramienta muy pesada. No, la quiero. Entonces yo creo que nos vamos a detener hoy en todo el proceso de transformación, porque todavía nos quedan 2 clasecitas y yo creo que en esas 2 clases podemos trabajar. En la próxima, dentro de 8 días, modelo de datos y relaciones en Power Pivot, medidas, y en la última de pronto si alcanzamos a trabajamos la parte de Power Map y con eso pues terminaríamos el curso que terminamos ya el 18. Entonces por eso quiero que hoy lo veamos bien claro para que vean que no es una herramienta aburridora y al contrario, es una herramienta que le podemos sacar mucho provecho. Dudas, inquietudes, ¿cómo la ven? Profe, una pregunta. Que pueda. Entonces, es que yo me perdí un pedacito en la última parte. Cuando le va a dar pues el deshacer, que es la X que usted dice, ¿eso es en cada columna o general desde haber traído el archivo desde internet? Muy buena pregunta. Estos pasos que se nos generan cuando nosotros importamos los datos a Power Query se generan para cada una de estas tablas. Si ustedes se dieron cuenta, en esta que fue la que traje de internet, se generaron estos 3 pasos. En esta que fue un archivo de Excel, se generaron 4 pasos. En este de acá, que también fue un archivo de Excel, se generaron 4 pasos. En este 2, que fue el de Access, y en este 2. O sea que los pasos se generan según la fuente donde yo esté importando la información. Pero no son camisa de fuerza. Él me genera una serie de pasos, pero si yo veo que uno de esos pasos está haciendo un proceso, porque acá ya lo vivimos con respecto a los porcentajes, mire que me los multiplicó, pero fue por la razón de que en la fuente que él vino y buscó en internet se dio cuenta que estaban con punto. Entonces él muy seguramente llegó, esto es millar, valor millar, porque recuerde que yo tengo el punto configurado en mi equipo como millar, entonces por eso me lo multiplicó. Pero realmente yo no lo necesito así, yo necesito que quede 0,13 porque está en decimal, 1,24, 1,06, menos 0,40. Entonces yo sé que este último paso que me generó, que es el tipo cambiado es que él automáticamente buscó cuál era el mejor tipo de dato para estos que habían aquí y él mismo lo asignó, pero fue porque es un proceso que hace el lenguaje a través del Power Query y lo genera, pero como no me sirve, ahora lo va a eliminar porque yo soy el que se lo voy a definir. Entonces no importa. Entonces, según de la fuente que usted traiga datos, él puede generar una serie de pasos, pero esos pasos son susceptibles de modificación, de eliminación y que usted misma sea la que le diga, no, en este paso yo lo voy a hacer de esta manera. No sé si sea claro. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando yo importe esto de allá de internet, de ese sitio web,
me di cuenta que listo, yo ahorita lo voy a convertir, porque mire que me lo está manejando como tipo texto, necesito cambiarlo, me lo manejó como tipo texto, pero recuerden que si me lo colocó en texto, no es porque haya hecho mal el proceso, lo que pasa es que como viene de una fuente donde el valor en millares lo dieron con comas, hay 2 comas, entonces de una, si hubiera una, de una lo toma como un número decimal, que fue lo que pasó en este caso con los porcentajes. A pesar de que no era una coma, era un punto, entonces él lo representó como un dato millar, me lo multiplicó por 100, además viene con el símbolo de porcentaje, y por eso en vez de dejármelo en decimal como 0,13, me lo pasó al 13%, un dato totalmente diferente al real, al que hay en la fuente. Entonces yo lo que le voy a decir acá al Power Query es, no, vea, en esta tabla que viene de la fuente externa de internet, elimínemele este pasito. Vamos a ver qué va a suceder. Elimínelo y mire lo que pasó. Entonces, que me lo había dejado como tipo numérico, en números enteros, me lo convirtió a tipo texto, pero de una vez le va a decir, no, si es como usted lo había hecho, número entero. Listo. Está bien, texto. Tiene un problema. ¿Y es cuál? Que esas comas las tengo que eliminar, porque acá son 39.664.128. Entonces, de una vez vamos a utilizar las herramientas de transformación de datos. Entonces, la voy a seleccionar, inicio, y vengo acá al grupo de herramientas transformar. Y miren que hay una herramienta que se llama reemplazar los valores. Eso en Excel también está, claro, usted me va a decir, Eumir, tanto complica, eso yo lo hago desde Excel. Claro, lo que pasa es que aquí vamos a ver una serie de elementos que van a ser muy chéveres. Entonces, listo, le voy a dar reemplazar los valores y le voy a decir en esta ventanita, vea, coja lo que es comas y reemplácemelo con nada. No le voy a dar absolutamente nada. O sea, quíteme las comas para que ahí sí me quede el numerito sin esas comas. Y ya yo la pueda pasar a un valor entero. Pues acá simplemente le doy a aceptar. Ya quedó como número, mire, pero todavía la columna la sigue identificando como texto. No, señor. Ahora sí, páseme la número entero. Ahora, miren lo que voy a hacer. No la voy a pasar. Voy a volver a quitar lo que hice ahorita, que fue reemplazar las comas. Mire que se generó el paso de valor reemplazado. Si yo lo elimino, vuelve y me coloca las comas. Entonces usted me dice, mire, no reemplace, páselo de una vez a número entero. Mire lo que va a pasar. Me genera error. Porque es que esa coma está interfiriendo ahí. Entonces esa no era mi solución. Mi solución sí era reemplazar las comas y ahí sí convertirlo a número entero. Bueno, perfecto. Este paso no me sirvió. Lo elimino. ¿Listo? Entonces miren lo chévere que es. Voy a volver. Como todo esto lo estaba haciendo en un solo paso, entonces otra vez. Número entero. Listo. Voy a reemplazar primero comas. Podría seleccionar varias columnas a la vez. Dejo presionado control y le voy dando clic a las que necesito cambiarle. Vea, estas comas, miremos qué más hay, para que no lo hagamos uno a uno. Creo que ahí termina, muy bien. Selecciono esas columnas, cinta inicio, herramientas, grupo de herramientas transformar, reemplazar valores. Le digo que coja lo que es coma y me lo reemplace por nada. Aceptar, muy bien, ya. Yo me puedo ir por columna pasándolo, pero de una vez como están seleccionaditas, tipo de texto, y le digo que me lo pase a números enteros porque eran números enteros. Ahí ya son números enteros. Yo ya con esto puedo calcular. Ahora miren los decimales. Era 0,13. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estos son valores porcentuales, miremos. Si yo lo paso a porcentaje, nos va a pasar lo que él hizo ahorita en sus pasos cuando importé la información. Esto no me sirve porque es 0,13. Entonces, de una vez yo necesito esto, dividirlo. Dividirlo, ¿sí o no? Esto necesito dividirlo.
Entonces, ¿qué podría hacer? Una, desde acá yo podría transformar esa información, ¿sí? Yo me puedo venir para acá para transformar, vamos a adelantarnos y puedo venir acá donde dice columna de número, porque como estos son datos numéricos, pues no voy a trabajar en nada de columna de texto, me voy a venir a columna de número. Voy a venir acá a estándar y le puedo decir que me divida todos esos valores. Que me los divida ¿por qué? Por 100. Aceptar. Ahí está. 0,13, 1,24, 1,06, menos 0,40. Si yo me voy a la fuente, es correcto. Miren ya transformé esa información. Esta es la información que yo necesitaba, que estuviera bien. Que estuviera bien organizada. Entonces miren que para eso me va a servir Power Query, además de otros elementos que ya vamos a revisar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo la ven? ¿Muy complejo eso? Ok. Francia intentó como decir algo, bien puede decir algo con mucho gusto. Bueno, miremos a ver más. Bueno, bien pueda Nancy. No, profe, que me parece muy chévere porque, por ejemplo, esa opción de dividir, pues yo no la tengo en Excel, o no sé si es que nunca la he Correcto. usado. Muy bien. Ya iba para allá. Muy buen comentario. Miren que uno en Excel realmente que nos hubiera tocado hacer, crear una columnita adicional para poder hacer esa operación. O la hubiéramos podido hacer con pegado especial. Con pegado especial hubiera yo colocado por allá el 100. Acá el problema es que no puedo abrir porque como tengo abierta la ventana, pero hagamos por acá. Venga, yo me conecto por aquí. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que le vean como ustedes el potencial a Power Query. Hay ciertas cosas que ustedes, y ahorita esperen y verán lo que vamos a ver, que ustedes dicen, pucha, no, pues me ahorra un poco de tiempo. Voy aquí a tratar de abrir, vamos a ver si me va bien con el, no sé si en línea, pero creo que igual. Voy a trabajar este 365 en línea. Entonces, hagamos de cuenta eso, 13%, 14,5, 15,5, 20,3, 10,2, un ejemplo. Digamos que eso era lo que nos había dado. Entonces, ustedes se dieron cuenta que en Power Query yo simplemente utilicé la herramienta de transformación, ubiqué, que ya lo voy a volver a hacer acá para que lo vean, me ubiqué ahí, me fui a transformar, busqué este grupo de herramientas que se llama columna de número, fui a estándar y le dije, divídame eso en tal. También hubiera podido utilizar este, porcentaje, y listo. Y me quedaron los datos como quería. Ahora, si nos remitimos a Excel, entonces yo lo podría hacer de dos maneras en Excel. Me dieron los resultados, pero no era eso, necesito dividirlos. Entonces me hubiera tocado hacer una columna nueva y haberle dicho, ya, coja este valor y divídamelo en 100. Entonces ahí nos hubiera dado el dato esperado. Esa hubiera sido una opción. Y luego entonces copie y pegue valores acá. ¿Sí o no? Pegue valores para poder reemplazar y para ya poder eliminar esta columna. Miren todo el proceso que hice. Estamos hablando de Excel. Ahora, dos, digamos que no puedo crear la columna para poder hacer esa división. Entonces, yo hubiera podido coger por acá 100, lo hubiera copiado
hubiera seleccionado los datos, me hubiera ido a pegado especial, que creo que acá en el Office 365 no lo hay, no lo hay. Pegado especial y le hubiera dicho que como valores, formato, no, mira que no lo tengo. Pegado especial, ahorita lo hago. Le hubiera dicho, divídame estos valores, pégueme este valor, pero divídamelo entre estos valores y esa hubiera sido la otra forma. Pero miren que realmente voy a tender como a hacer unos pasos de más. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Excel y lo vamos a resolver. Punto, no hay lío tampoco. Sin decir, pues ahorita yo decirles, no, es que Excel, mire lo aburridor que es. No, nunca lo voy a hacer. Me parece una herramienta espectacular, pero esta herramienta me facilitó ese camino. Y como pueden observar, miren todos los pasitos que se fueron generando, porque fue las modificaciones que le fui realizando al archivo que tenía. Voy a dejar estos quietos, aunque lo podría hacer también, cambiarlos o al hacerlo lo mismo. Llego acá a este porcentaje, mire que dice que el 6,28 realmente es 6,28. Vámonos otra vez a la fuente. 6,28, 19,24, 17,68. Entonces, claro, ¿qué me va a suceder? Si yo vengo y lo convierto de una vez a valor porcentaje, es como si me los multiplicara, no me sirve. Entonces, otra vez, transformar, estándar, dividir por 100, aceptar y solucionado el pero. Listo. Y a estos pues no le hagamos nada. Digamos que voy a eliminar antes estas columnas. Digamos que no las voy a utilizar. Voy a eliminarlas de una vez. Clic derecho, quitar columnas y dejé lo que necesitaba. Perfecto. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar la transformación, pero con columnas de texto. Hagámoslo en la tabla clientes. Entonces, volvamos y revisemos. Esto es texto, está bien. Esto es texto, está bien. Importantísimo siempre revisar la columna, qué tipo de dato tiene. No lo olviden, por favor, porque cuando generen medidas, cuando hagan los cálculos, es donde se generan los errores. Entonces decimos, no, es que importé mal los datos. No, es que tal cosa, y mentiras que fue en el proceso de conversión de columna. O sea, para especificar qué tipo de columna era. Texto está bien. Texto, pues esta es realmente una tabla de puro texto. Es los únicos datos que hay acá, pero están hablando del código postal porque pues están hablando de Estados Unidos, ¿cierto? Lo manejo como número entero, aunque un código postal, a pesar de que es un número, yo lo podría manejar en este caso también como texto, no habría problema. Y mire de una lo que me pregunta, venga, es que lo que pasa es que, sí, digamos que la sustituyo, no habría problema, porque recuerden que con código postal, pues yo no pretendo hacer ningún tipo de operación. Ah, lo quiero dejar como número entero, listo, déjelo como número entero, no, tampoco va a pasar nada, ¿sí? Ahí está. Listo, entonces vamos a mirar la cinta transformar y nos vamos a ir al grupo de herramientas columna de texto. Vamos a empezar con la herramienta de dividir columna. ¿Se acuerdan que en Excel existe una herramienta que se llama texto en columna? Acá en Power Query, hagamos de cuenta que esta es la misma herramientica. Entonces, un ejemplo. Usted necesita dividir el ID de cliente, separar como, digamos, como las siglas del número. ¿Sí? Digamos que las dos letras iniciales es como la sección donde pertenece el departamento. Un ejemplo, estoy colocando un ejemplo. Y el numerito es el código, entonces necesito independizarlo. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné la columna, vine a transformar, me voy para el grupo de herramientas columna de texto y vengo a dividir columna. Entonces, mire todas las opciones que me aparecen, cosa que nosotros no vamos a encontrar en Excel. ¿Sí ven? Entonces le voy a decir que lo voy a dividir por delimitador. Por delimitador. Y en este caso, el delimitador
Entonces él me dice, seleccione o escriba el delimitador. En este caso el delimitador es el guión, ¿sí o no? Te lo coloqué, no me aparece acá, me dice 2 puntos, coma, signo de igualdad, punto, no. Personalizado y escribo el delimitador. En este caso, el por, digamos como por coincidencia, esto es lo que uno conoce ya en el mundo como inteligencias artificiales, él automáticamente deduce, venga, usted como que va a tratar de separar esto. Para mí el delimitador es el guión, ese elemento como puntual que se representa en todos los registros, entonces me lo cargo de una. No me lo era cargado, yo simplemente lo selecciono y borro, es un slash, le coloco el slash, en este caso el guión. ¿Dividir en qué? Delimitador situado más a la izquierda, delimitador situado más a la derecha. Cada aparición del delimitador, sí, en cada aparición, divídame. Y me muestra unas opciones avanzadas de cómo quiero, ¿no? En este caso le voy a decir de una, aceptar. Entonces, miren lo que sucedió. Me lo delimitó. Mire que acá el proceso es más sencillo que en Excel, porque en Excel, además que la herramienta texto en columnas es muy sencilla, le sale el cuadrito con 3 pasos. Primero que especifique si es delimitado o de ancho fijo. Entonces usted la escoge. Luego que le diga cuál es el separador. En este caso usted le hubiera dicho otro, guión. Y luego le dice que dónde lo quiere separar, ¿no? Él aquí de una se lo separó. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría colocar idem, yo qué sé, sección, y ya acá se lo llamo como ID código, un ejemplo, o código, o ID solito. Listo. Ya vimos la primera herramienta. Ahora miren esto. Recuerden que en Excel, si yo quiero pasar un texto a mayúscula, pues lo debo hacer de 2 maneras. La primera utilizando funciones mayús o minus o non propio, de acuerdo a la necesidad, o la otra a través de complementos. Creo que a ustedes les mostré, no fue en Excel intermedio, donde les expliqué cómo instalar el complemento de Excel e Info, que me parece una maravilla. Pero ustedes de Power Query tienen esa herramienta. Yo llego y selecciono la columna, voy a formato y le digo, no, necesito que me coloque todo eso en mayúscula. Listo. Ya. Entonces miren cómo ciertas herramientas nos van a generar unas condiciones mucho más sencillas de lo que de pronto estamos acostumbrados a trabajar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, sigamos acá. Digamos que queremos, eso es otra cosa que en Excel les tomaría un poquito más de tiempo. Digamos que queremos combinar 2 columnas. Un ejemplo, quiero combinar o concatenar, pues eso lo llamamos en Excel, ¿cierto? Quiero combinar segmento con país. Quiero combinarlas que queden junticas, o sea, Consumer United States, Corporate United, listo. Home Office TAN, que queden junticas, combinaditas. Entonces, ¿qué hago? Transformar, como estamos trabajando con texto, columna de texto, y mire que aparece la herramienta combinar columnas. Concatena, aquí les está hablando de la función concatenar en Excel, las columnas. Lo que pasa es que aquí es a través de herramienta, entonces eso es una maravilla. Entonces le voy a decir combinar. Entonces él me dice, listo, elija cómo combinar las columnas seleccionadas. ¿Usted quiere que tengan algún separador? Sí, yo lo quiero personalizar. Un ejemplo, que quede así o que quede con el slash. Un ejemplo, con el slash. ¿Y cómo quieres llamar esa nueva columna? Llamémosla así, combinada, pero usted le coloca el nombre que quiera. Aceptar.
combinada. Véala ahí. Me las juntó de una y me las combinó. ¿Y cuál fue el separador? El slash. No, no me gustó porque, pero usted tranquilo, recuerde que aquí no hay control Z, ni deshacer para buscarlo por acá. Usted viene y quita el último paso que generó. Lo elimino y de una vuelve a tener sus datos. Entonces, por eso se vuelve una herramienta tan eficiente a la hora de trabajar este tipo de información. Sigamos. Vamos a mirar la herramienta extraer. Entonces, a ver qué podemos hacer acá. Voy a duplicar esta columna para que la vean. Voy a duplicar la columna de país. Entonces, miren lo fácil que es. Otra cosa que uno en Excel sí le toca copiar y pegar. Acá, duplicar columna. Ya me la duplicó al final, mire. País copia. Entonces, voy a hacerla con esa para que se den cuenta lo que me sirve extraer. Entonces, lo mismo, estoy en la cinta transformar, columnas de texto. Entonces, yo le digo extraer. Mire todo lo que me puede extraer de esa columna. Longitud, los primeros caracteres, los últimos, que eso se haría con las funciones de texto, izquierda, derecha. ¿Sí ven? Le voy a decir la longitud. Entonces de una me dice cuánto de longitud tiene esa cadena de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí nomás con ese. Voy a eliminar ese. Miremos otro. Extraer primeros caracteres. Él me dice, ¿cuántos? Yo quiero extraer los 3 primeros. Un ejemplo. Eso lo haría con izquierda. Mire, eso es una maravilla. Pues, no sé, a mí me parece eso muy, muy elegante y muy práctico. Ahí está, extraer. Bueno, ahora yo creo que podemos trabajar con la misma herramienta de transformar, pero vamos a trabajar la columna de números. Aunque ya trabajamos una herramienta, pero identifiquemos, ahí hay unos elementos interesantes. Pero para eso sí trabajemos, yo creo, con, miremos a ver, ventas, donde hayan obviamente datos numéricos. Venga, miremos ventas, que por lo menos tengamos, este nos puede servir. Este nos puede servir. Entonces me fui para la tabla de ventas. ¿Qué debemos mirar en ventas? Lo mismo de lo que venimos hablando. La importancia de verificar cómo me está manejando la información, qué tipo de dato le dio a cada una de mis columnas. Yo modifiqué ahorita la de datos población, pero yo no he revisado las demás. Entonces eso es importantísimo. Ese recorrido hay que hacerlo. Acá los ID me los identificó como enteros, está bien. Esto es cadena de texto, el hecho de que ya hayan letras y símbolos, ya el número ya puede ser como número. Muy bien, fecha, fecha y hora. Mire, mira la diferencia de fecha y fecha hora, pero era porque el campo venía de una vez con la horita. Lo mismo este, modo de envío, también texto. Y de cliente, texto también está bien. Sigamos revisando. Y del producto está bien. Ventas, ojo, miren lo que pasó acá. Entonces, Eumir, ¿por qué no identificó? Ojo, pues lo que les voy a decir. Eumir, ¿qué pasó ahí sabiendo que pues el equipo está configurado para los decimales con coma? Y mire que acá hay datos con coma y solamente una comita. Hagámosle un recorrido a algunos. Entonces, el por qué, siendo Power Query, siendo ese editor tan grande, a través de ese lenguaje M, ¿por qué no le identificó este como número decimal? Muy buena pregunta. Pues se puede presentar lo siguiente. Vea, por acá vi una A. Entonces, el hecho de que él haya encontrado este valor supuestamente en una columna de valores decimales, ya hace que Power Query pues diga, venga, pues pucha, esta columna puede ser que no sea datos numéricos,
sino cadena de caracteres, a pesar de que en la gran mayoría de ellos sean datos numéricos. ¿Qué más? Miremos a ver. Entonces usted me puede decir, bueno, mire, ¿por qué una A? A, porque este registro o está mal ingresado o se equivocaron al generar el dato. Pero ya lo vamos a corregir, que es muy fácil también, que ya vamos a ver otra herramienta. Y así sucesivamente pudo haber sucedido con algún otro más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miremos. Le voy a decir, sí, señor, número decimal. Además, la coma me va a representar esto como número decimal. Vamos a ver qué va a suceder. Muy bien. Pero por aquí se van a dar cuenta que donde habían letras, me generó errores. Entonces, usted ahí tiene que tomar dos acciones. La primera, antes de eliminar, ir y verificar este ID, este registro 23, si realmente, como estamos en ventas, si realmente fue una venta como tal, pero miren la que acá la veo repetida, miren. Entonces esto pudo ser un error de digitación, ¿sí? Pero mire que usted tendría que venir a hacer el análisis porque usted tampoco puede ir borrando datos porque puede, no, eso me generó error, entonces es que estaba mal, no. Puede que sea un error de mala digitación y esa A se tenga que reemplazar por un 1 o por 0. Entonces, automáticamente la columnita me muestra esto, mire, como un código rojo y como con unas barritas intermedias. Cuando la columna está bien con respecto a su formato y todos los valores son validados, ella me la muestra así como en verdecito. Esta no, hay errores. Entonces, aquí yo identifiqué que es un error de digitación. Me repitieron esa misma venta cuando no tenía que ir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me paro en la columna, ojo, voy a inicio, vengo acá a reducir filas, quitar filas y le digo, quíteme todas las que tengan errores. Eso es de una maravilla. Y ya me depuró esa columna. Mire que ya quedó en verdecito. Ahora sí, son datos numéricos. Y así me iría revisando una a una. Esta quedó bien. Esta le pasó lo mismo, beneficio. Entonces la voy a convertir. Estos son también como números decimales, sí. Número decimal. Puede que haya generado errores. Yo puedo mirar desde el filtro. Miren. Acá me dice, la lista puede estar incompleta. Claro, son como 1000 y piola de ventas. Entonces yo podría revisar si de pronto hay algo. Y si yo considero que hay errores, ya sé, selecciono la columna, inicio, quitar filas, quitar errores para depurar, aunque, ojo, creo que no era necesario. Mire que eliminé el paso porque ya quedó en verdecito. Mire que había quedado en verdecito, entonces no tenía ni necesidad de darles acción porque yo sé que todos los datos que están en esa columna fueron validados de forma correcta. Listo, ahí lo tenemos. Ahora sí, ya como tengo validado eso, miremos desde transformar, miremos desde la herramienta columna de número, ¿qué podemos hacer? Entonces, un ejemplo, busquemos otra vez ventas. Creo que acá está. La selecciono. Digamos que yo necesito una columna donde se me calcule el IVA. Entonces miremos en estadísticas que, mire lo que yo podría sacar de acá de estadísticas. Muéstreme la suma total de ventas. Ojo lo que va a suceder acá. Suma. Él me dice, se vendió, esto creo que es en euros, en dólares. $2.296.425 con 7802, listo. Entonces vemos que los datos fueron como simplificados a lo que se le pidió en la conversión. Usted le dijo, transfórmeme toda esa fuente, todos esos datos en un cálculo, súmeme cuántos fueron mis ventas totales. Mire lo que me transformó. Se acaba de perder la tablita que yo tenía todo el contenido. Entonces a veces me preguntan, bueno, mire, entonces ¿ahí qué hacemos? Por si yo quiero tener eso. Pues yo realmente no lo calculo desde ahí. Yo lo hago más bien en Power Pivot, hago la medida que me genere eso para que no se me pierda esto.
Ya si usted lo quiere tener dentro de Power Query, usted lo que hace es que duplica esta tabla y a esa otra tabla le hace lo que le acabamos de hacer a esta para que le queden las dos, la calculada y le quede la tabla original con todos los registros. En este caso sencillo, deshace el qué, el paso y vuelve a la tabla original. ¿Eso es claro o hay dudas ahí? Por favor. Inquietudes. Tranquila, Marta, no hay problema. Qué pena a la hora de saludarla, pero... Ah, bueno, hace un minutico había escrito usted. Dudas, preguntas. ¿Cómo la ven? ¿Muy tedioso o qué? Cuéntenme la verdad. A mí me gusta que me cuenten porque obviamente eso me sirve a mí para retroalimentación en los demás grupos, con el curso. Los hice dormir. Bien pueda, me dicen opiniones, cómo ven eso, muy pesado. Que es de cacharreo, obvio, es de cacharreo. Yo por eso les dije hace 8 días que ojalá el día de hoy, pues, por lo menos llegaran ustedes como con ese avance de haber cacharreado lo que hicimos hace 8 días, para que de pronto hoy fuera un poco más eficiente ya la importación de esas fuentes externas. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, digamos que necesito de las ventas sacar el IVA, conocer el IVA. Selecciono, voy otra vez a transformar, grupo de herramientas, columna de número, estándar, y miren, ahí le diría, multiplíqueme por el 19%, un ejemplo. Creo que en esos países es más alto el IVA, el 21 creo que es. Ahí lo tengo, mire. Ah, Eumir, pero le borra la venta y le colocas el valor de IVA. Ah, entonces duplique la columna. Entonces deshaga el paso, viene, mire que eso es de una, clic derecho, duplicar columna. De una vez esta la voy a llamar IVA para que ya no me vaya a confundir. La selecciono, estándar, yo ahorita lo hice multiplicando por el porcentaje del 19. Ahí está, el IVA que se va a pagar por cada uno de los productos. En Excel, ¿qué me ha tocado hacer? Una columnita nueva, de pronto hacerlo como, pues como con valor constante, igual a celda anterior por el 19%, o colocar una celdita arriba donde dijera IVA, colocar el valor del 19 y hacer una referencia absoluta. En lenguaje M, mire todo lo que se hizo en lenguaje M. Pero como yo no me voy a poner a fijarme en lenguaje M, ya lo hizo. Ahí vimos una. Ahora, ¿qué más hay acá? Científicos, o sea, con notaciones trigonométricas, pues que esto pues yo considero que en el campo que nosotros laboramos, pues esto muy pocas veces lo vamos a utilizar. Redondeos también podemos hacer. Pares e impares. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, como para datos estadísticos. Venta de unidades, calcúleme las ventas de unidades. A ver, ¿cómo nos inventamos cómo podemos generar ese enunciado? Cuénteme, muéstreme o súmeme el total de unidades
vendidas en representación par o impar de un producto específico, en este caso zapatos, podría ser, ¿sí? Entonces, en ese caso podría aplicar ese tipo de conversiones, ¿sí? De transformación. Ahora miren esa tan interesante, la de las fechas, que esa era la que quería mostrarles. Miren, por ejemplo, esta fecha compra. Voy a duplicarla para no molestar con esta. Duplicar columna, mírenla acá. Entonces nos vamos a ir a transformar columna de fecha y hora. Miren lo que tenemos ahí, tenemos fecha y hora. Nosotros a veces en Excel necesitamos extraer de una fecha, por ejemplo, el nombre del mes. Yo me voy a ir a fecha, mes, nombre del mes. Haga usted eso en Excel y verá. Entonces lo tiene que primero con funciones de fecha y a su vez la función texto. Aquí miren lo breve que fue. No, yo lo que necesitaba era lo del año. Entonces acá deshago el paso. Recuerden. Ah, no, yo quiero ver, es el año. Extraigo el año. Ahí lo hubiéramos tenido que hacer fácil con la función año. Miren, de una. ¿Sí ven? Entonces, mire que simplificamos ciertas acciones, porque recuerden que Power Query, lo repetiré muchas veces mientras lo veamos, se utiliza para transformar datos que vienen de fuentes externas. Entonces, mire que aquí estamos transformando datos y nos está sirviendo porque lo hacemos de forma más rápida. ¿Sí? Y lo mismo pasaría con la parte de horas. Voy a deshacer el paso, el de horas, mire lo que puedo sacar. Y este es muy interesante, el de duración, porque usted puede hacer cálculos entre una hora específica y otra. Entonces se le saca la duración que hubo entre esos tiempos. 20 minutos, 10 minutos. Mire que se vuelve supremamente interesante. Voy a eliminar esta nuevamente. Ahora vamos a mirar otra herramienta supremamente interesante de transformar, que es agrupar por. Está en el grupo de herramientas tabla, agrupar por. ¿Qué voy a hacer? Vámonos para ventas. Estamos en ventas y busquemos, miren por ejemplo los modos de envío, recuerden modos de envío, miren que habían unos que se llamaban primera clase, segunda clase, el mismo día, clase estándar, VIP. Entonces acá en las ventas eso hubo relación, se generaron unas ventas y obviamente según el modo de envío, pues hay una totalidad, hay un total según el modo de envío de esas ventas realizadas. En segunda clase debe haber un total para esa clase, para la clase estándar debe haber un total de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué puedo pedirle a este modo de envío? Que me genere un reporte de, por modo de envío, me totalice cuál fue ese total de ventas generado en cada uno de esos envíos que se realizó. Entonces selecciono la columna, me voy a transformar y vengo a esta herramienta que se llama agrupar por. Miren, este es otro muy interesante. Entonces él me dice, listo, agrupar por, básico. Modo de envío, podría cambiar la columna como la seleccioné, por eso me la trajo seleccionada. Nuevo nombre de la columna, entonces digámosle que la vamos a llamar subtotal. Subtotal. ¿Qué operación va a hacer? Ah, me va a hacer una suma. ¿En qué columna? Pues en la columna ventas, porque es donde puede ir a sumar. Él no puede venir a sumar acá en la columna orden IDE, o en fecha de compra, o en IDE cliente, o en IDE del producto, en las ventas, porque puede aplicar la función suma. Aceptar. Ahí lo tenemos. Ese fue el total de ventas en cada uno de esos modos de envíos. De una. Miren. Ahí está. Voy a deshacer. Me voy a pasar a Excel para que veamos una herramienta también interesante
que está acá en transformar cualquier forma, que es el dinamizador, la dinamización de columnas, también conocida a veces, uno a veces lo escucha en el mundo bajo como pivoteos. Entonces voy a cerrar acá me vengo para inicio, le digo cerrar y cargar. Acá vamos a ver que me va a cargar los valores acá, porque como no lo tengo vinculado al modelo de datos, entonces mire que me está trayendo todos los datos acá. Pero eso no importa. Voy a en esta hojita nueva, miren lo que voy a hacer. Voy a crear acá año y un ejemplo, beneficio. Acá, 2019, 2020 y 2021. Y aquí valores, 20, 30, perdón, 20, 40 y 50. Si yo fuera a generar una herramienta de tabla de esto, estos valores son los que me van a quedar como pivotes, como encabezados, pero trabajar de esta manera en herramienta de tabla, pues digamos que no se me va a prestar como para trabajarlo de forma eficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto como que voy a invertirlo, ¿sí? De tal manera que me quede organizado de tal forma que yo pueda trabajar esa información. Como esto ya es una herramienta de tabla, vamos a llamar acá año beneficio. Me gusta utilizar las señas ahí. Listo. Entonces voy para datos y le digo que me transforme esta herramientica desde una tabla o rango. Le doy ahí y mire que me lleva a Power Query esos datos. Mire cómo me los trajo. Realmente trabajar esto desde acá es muy complejo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono aquí la tablita, voy a transformar y utilizo la herramienta que se llama anular dinamización de columnas. Miren qué berraquera. Mire cómo automáticamente me convirtió en una forma de poder trabajar. Entonces, ahora sí, estos deberían ser los encabezados. Estos deberían ser los encabezados, año y beneficio. Y él me dejó un elemento que se llama atributo y valor. Entonces, ¿qué hago? Yo podría eliminar esta fila o puedo promover estos valores, ¿sí? Porque realmente así como lo hizo, pues vuelvo y le repito, no me serviría, ¿cierto? No me servirían porque este va a ser el encabezado de esta columna y este va a ser el encabezado. O simplemente pues cambio acá el nombre, año, valor, beneficio y listo. Pero yo puedo promover estos valores. Eso desde donde lo hago. Entonces, me ubico ahí en los elementos, en la tablita, voy a la cinta de inicio y me dice usar la primera fila como encabezado. Y automáticamente miro lo que hizo. Entonces, miren yo todo el tiempo que me puedo ahorrar en la transformación de datos. Miren lo chévere. Eso lo conocemos como pivotes. ¿Sí ven? Ahí está, miren. Y esto se ve y se va a transformar de diferente forma. Y ahí me quedó la tablita según el nombre que le definí desde la herramienta de tabla. Dudas, preguntas, muy callados. Hace 8 días estuvieron preguntando muy chévere, pero y sí, no sé si los tengo. Profe, yo no me acuerdo si usted nos dijo hace 8 días si esa información desde ahí de Power Query se puede copiar y pegar en una hoja de Excel normal. Porque muy bacano, pero pues de pronto uno le va a mandar la información a alguien que no lo maneje. Entonces, no sé. Bueno, ese recorderis, póngale pues cuidado. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando? Entonces eliminamos las fuentes y veíamos que ahí mismo se me desconectaba la información. Recuerden que Power Query
Recuerden que Power Query, muchas gracias por ese detalle. Recuerden que Power Query es una herramienta como de gestión, de transformación de datos externos, de fuentes externas. Entonces, ¿qué sucede? Este archivo, que es el que está trabajando como conector de estas fuentes externas, requiere de esas fuentes externas, requiere de ellas. ¿Qué es lo que me va a favorecer? Claro, entonces usted me hace una muy buena pregunta. Usted me dice, bueno, mire, yo guardo este archivo yo lo trabajé con Power Query. Se lo envió a alguien que no sabe. Obviamente lo voy a noquear. Queda noqueado totalmente. Pero es que usted realmente lo que le va a enviar a esa persona no es lo que usted hizo en Power Query. Usted lo que le va a enviar son los resúmenes de datos que usted va a generar a través de tablas dinámicas, de un modelo que usted generó en Power Pivot, de unas medidas, de unos gráficos y al final en un dashboard. Usted realmente lo que le envía a él son esos resultados. Esa persona, ¿para qué requiere? Obviamente usted me va a decir, pero es que es el dueño de la empresa y él sí necesita ver todo, cómo fue el proceso de ventas, cuántos clientes tenemos, cuántos productos tenemos. Claro, y sí me toca cambiarle todo el paquete. Pero realmente lo que yo le voy a entregar a esa persona final es el resumen, una tabla dinámica que viene ya con un resumen que usted internamente procesó en Power Query, que modeló en Power Pivot y que le está mandando ya el resultado que él necesita ver. Si eso es lo que yo necesito, yo solamente le envío eso. Pero si allá alguien requiere todo, yo tengo que enviarle todas las fuentes. Muy buena pregunta. Me tocaría enviarle todas las fuentes. Porque a pesar de que yo las haya llamado acá, recuerde que Power Query lo único que está haciendo es, me está conectando con una fuente externa, me está permitiendo que desde ahí yo pueda transformar sin necesidad de que modifique los archivos orígenes, o sea, la base de datos de Access, los 3 archivos de Excel, lo que está por allá en Internet. Él no las está tocando, él me los está manipulando aquí internamente, pero realmente cuando yo actualice la información, yo no la hago acá, yo la actualizo son en las fuentes reales y él simplemente lo que hace es una actualización y traer esos nuevos registros acá. Entonces, realmente, si yo esto se lo quiero compartir a alguien, tengo que enviar todo el paquete. Ahí sí me veo en la obligación de enviar todito el paquete. Me una pregunta. No sé si sea claro. Bueno, listo, pues. Ya casi vamos a terminar todo lo que es la parte de transformación para que ustedes se den cuenta todo lo que podemos lograr hacer ahí. Otro elemento interesante es cuando nosotros necesitamos agregar columnas. En Excel lo podemos hacer, pero volvemos al cuento de que necesitamos un concatenar o necesitamos unos elementos más o funciones para poder hacer esto. Esto lo podemos trabajar un poco más sencillo. Entonces me voy a ir otra vez a ventas y vamos a ir a la herramienta, agregar columnas. Miren, es que esto tiene un poco de cosas, esto es otro mundito ahí pequeño. Agregar columnas. Y vamos a ir a columna personalizada. Vamos a empezar acá en general, columna personalizada. Entonces, mire lo que me aparece. Entonces, vamos a sacar una que se llame, por ejemplo, coste unitario. Entonces, él me pide la fórmula. Mucho cuidado, que hay que estar pendiente si el validador me dice que está bien hecha. Voy a abrir paréntesis porque necesito hacer primero una resta y luego una división. Entonces, coja las ventas, entonces busco los campos, las columnas, le doy doble clic, réstemelas con el beneficio, un ejemplo,
cierro paréntesis, y en ese resultado divídamelo. Mire que hasta ahí esto me generaría un error. Mire el cuadrito rojo y mire lo que está diciéndome acá. Y eso divídamelo entre la cantidad. Acá ya me dice, no se han detectado errores de sintaxis. Estoy agregando una columna personalizada que llama costo unitario. Vamos a darle a aceptar. Ahí la tenemos. Ya, calculadita. Usted diría, no, pues eso lo hago fácil en Excel, porque yo también haría lo mismo. Igual, sí, perfecto, es válido. Ahí no hay nada novedoso. Ahora hagamos otra. Porcentaje de beneficio. Es otra vez columna personalizada. Y aquí le voy a decir porcentaje de beneficio. Necesitamos ahí igual el beneficio dividido las ventas. Beneficio dividido ventas. Ahí está. No se han detectado errores de sintaxis. Aceptar. Ahí la tengo. Y de pronto, como esto es porcentaje, le voy a aplicar el formatico porque mire cómo me lo entregó. Este también mire que me lo entregó texto número. No, esto es número decimal y esto es porcentaje. Ahí está. Claro, mire que hay unas todavía que están generando error. ¿Y por qué es? Porque esto está en cero. Entonces yo hubiera podido acá decirle que no me traiga los valores en ceros para que eso no me hubiera generado error. Listo, ahí está, mire. El hecho de que yo filtre acá significa que esos valores están ahí, pero no están visibles ante la operación que estoy generando. Esa es otra característica. En cambio, usted si filtra ya ese proceso de aplicación de fórmulas es diferente en Excel. Ya se complican, ya tienen que extraer los datos y poder hacer eso. Aquí no, aquí me permitió hacer eso normalito, mire. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que vamos a trabajar con una columna general. Acá, agregar columna en la parte general. Digamos que vamos a aplicar. Acá tenemos valores, a ver, ya sacamos los valores porcentuales, sí, 16% en el beneficio, 30. Entonces digamos que queremos generar unas condiciones de si cumplimos el objetivo y establezcámosle cualquier valor. Entonces miren lo que voy a hacer. Agregar columna en el grupo general, columna condicional. Entonces, personalizado. Vamos a decir, objetivo cumplido. Vamos a ver. Coloquémoslo como en signo de interrogación. Sí, como yo creé una columna nueva que llama porcentaje de beneficio, si beneficio es mayor o igual que el 30%, entonces la salida sería por encima del objetivo. Un ejemplo, yo soy el que establezco los valores. Agregar cláusula o si porcentaje de beneficio es mayor o igual, un ejemplo, que el 20%. Eso yo lo puedo hacer con las funciones ilógicas, pero si no conozco estructuralmente, me complico. En cambio, aquí se vuelve más sencillo. Entonces, en el rango óptimo, estoy ahí, dejé los pelos pegados del alambrado, pero bien, por lo menos cumplí. Pero si estoy por debajo de estos valores, de lo contrario, entonces por debajo del objetivo. Por debajo del objetivo. Le voy a dar a aceptar y ahí tenemos. Miren. Si era mayor del 30%, era por encima del objetivo. Si era mayor del 20%, estaba ahí en el rango. Y si era inferior a esos valores, por debajo del objetivo, vea, correcto. Por encima, mayor o igual, por encima, por debajísimo, por debajo, en el rango óptimo, que mayor es al 20%. Muy bien, miren. Ahí formulé con funciones lógicas a través de una herramienta sencilla. Y ahora, para que ya vayamos terminando, digamos que vamos a hacer una
¿cuál podemos utilizar? Esta columna a partir de los ejemplos. Esta es muy chévere. Pónganle cuidado. Entonces le di ahí columna a partir de los ejemplos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hagamos una suposición. Necesitamos el número de la orden, pero lo vamos a hacer en minúscula, concatenado con el ID del cliente y separadito entre uno y otro con punticos. Entonces yo me paro acá y le digo, vea, era el código, el primero era CA. Entonces mire que él me lo escogió ahí. CA, doy doble clic, le digo separado por dos punticos y cómo empezaba el ID del cliente. El primer ID del cliente empezaba como, acá está, como CG 12520. CG 520. Dos punticos. Mire que ahí mismo me colocó igual todo. CG. ¿Cómo era el número? Una memoria. CG 12520. CG. Entonces yo le voy escribiendo el ejemplo 12520. Y automáticamente, como es una columna a partir de los ejemplos, entonces él dice, usted lo que quiere es concatenar este valor de allá, quería en minúscula, pero bueno, ahí me lo tomo en mayúscula, lo volvería a convertir, dos puntos concatenado con este ya, de una. Hay veces que en la primera condición que yo le establezco de pronto no me funciona, pero con dos o tres elementos que yo le dé, automáticamente él va a entender qué es lo que yo pretendo fusionar y él automáticamente lo hace. Miren lo chévere que es eso. ¿Sí? Eso hágalo y verá desde Excel, lo puede hacer, pero le va a tomar más tiempo porque tiene que combinar varios elementos. Aceptar y ahí me queda la columna combinada como la quería. Ahí está. Eso es Power Query. Ya saben que Power Query es una herramienta de transformación de datos externos. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Cuéntenme, por favor. No se me queden en silencio. Francis, usted que es la que me habla y está ahí, pues, porque los demás sí, los dormí con el tema. Sí, profe, es chévere. Hay que cacharrearle bastante para ver cómo, en qué lo pueden aplicar. Correcto, sí, es verdad. Yo dice este manual donde hay que colocar cuidado. Sí, es que créanme que esto nos lleva a un concepto y a un manejo de información totalmente diferente del que estamos acostumbrados a trabajar con Excel. Entonces yo sé que esto inicialmente para muchos es complejo, para otros se puede tornar muy aburrido, porque realmente es como cambiar de lo que de pronto yo ya llevaba un camino recorrido de pronto no muy amplio en Excel y ya como que me venía ajustando y que me lleven a esta herramienta y otra cosa totalmente diferente a lo que vengo acostumbrado a trabajar. Entonces, claro, eso es como que me movieran el piso ahí de repente. Entonces, yo sé que esto genera esos sentimientos, esos comentarios, pero créanme que en un proceso de almacenamiento de bases de datos muy robusto, muy grande, esta es la mejor solución. No hay otra. O sea, si usted me dice, mire, yo tengo 100.000 registros, pero yo quiero seguirlos trabajando en Excel, mi respuesta va a ser, aprenda a trabajar Power Query y Power Pivot, porque va a ser más eficiente los resultados que usted extraiga desde ahí.
usted lo va a poder hacer en Excel, pero usted está corriendo riesgos de que en algún momento ese archivo se le dañe, le colapse, no le funcione correctamente, se le bloquee, se le totee. Y le toque a usted estar haciendo repetitivas copias de seguridad innecesarias. Yo entiendo, claro que sí. Y esto es un tema de que si pues les gusta, vuelvo y les repito, apenas les abrí las puerticas, ustedes ya miran ahí, de ahí para adentro, qué más pueden explorar. Les agradezco mucho la conexión, la participación. Por favor, no olviden la asistencia porque ya nos quedan 2 sesiones y ya después de ahí, lo que yo vea, pues son a los que voy a certificar. Entonces es indispensable esa parte de la asistencia. Les agradezco mucho, feliz noche y ya dentro de 8 días pues vemos la parte de Power Pivot. Gracias y que descansen. Igualmente, profe. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, profe. Bueno, David, con gusto.